Muy buenas noches. Esta es la clase número 1 del curso, pues, sobre el origen de la palabra Pejivalle. Aquí vamos a hablar un poco, pues, sobre el origen de esta palabra a propósito que ha dado tanto que hablar, ¿verdad? En estos días. Y bueno, pues vamos a hacer hoy una introducción a las 5 clases y luego vamos a tocar el tema principal de hoy, que es un poco el origen biológico y más que el origen biológico, cuál es la importancia que tiene para todos nosotros el poder este, entender ese origen biológico y relacionarlo con la lingüística. Ojalá que nos dé chance para poder hacer todo esto que queremos el día eh, de hoy, ¿verdad? Yo tengo una presentación de PowerPoint por acá, pero si alguien tiene alguna pregunta, puede interrumpirme, ¿verdad? En cualquier momento, por favor. Entonces, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este curso que se llama El Pejivalle, origen lingüístico del término e historia cultural. Esta es la clase número 1, ¿verdad? Vamos a empezar con algunos elementos básicos y luego vamos a entrar ya en materia, ¿verdad? Ok, aspectos introductorios, ¿verdad? Por supuesto que este curso, básicamente aquí está un poco la descripción, las 5 clases. Básicamente lo que intentamos es proporcionar una comprensión general de este fruto, del árbol, ¿verdad? El pejibaye, básicamente pensando en su origen lingüístico como en su historia natural y cultural. El Pejivalle, pues, es sumamente importante en esta región, ¿verdad? En la cual estamos. Vamos a ver que Costa Rica está, cuando hablemos de cultura, Costa Rica está dividido en dos grandes áreas y de este lado, el Pejivalle tiene una relevancia cultural importantísima. No así del lado allá, porque Costa Rica tiene dos grandes regiones, ¿verdad? Una que está más relacionada con Mesoamérica y su importancia tiene que ver más con el maíz, ¿verdad? Lo que Guanacaste, digamos, el norte de la provincia de Punta Arenas, eso tiene que ver más con Mesoamérica y el maíz ahí es una muy importante, uno de los alimentos más importantes. Pero de este lado, donde estamos, es decir, del resto del lado del país, eso se llama, ha recibido muchos nombres, ¿verdad? Últimamente, pues, el nombre que más se utiliza es Baja Centroamérica, lo llamamos la Baja Centroamérica. Durante mucho tiempo se le llamó el área intermedia, pero ya nadie usa ese nombre porque se considera peyorativo. Entonces, vamos a ver que de este lado del país, la tradición cultural del Pejivalle es importantísima. Y con razón, porque bueno, pues el Pejivalle estaba más de este lado. Este curso tiene 5 clases. La primera vamos a hablar un poco de la biología del Pejivalle. Vamos a hablar un poco de cómo surgió, de dónde viene, toda la historia evolutiva, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Luego vamos a hablar del Pejivalle en documentos coloniales. Eso va a ser en la clase número 2, donde vamos a ver cuándo aparece la palabra Pejivalle por primera vez y cómo eso da luz. Eso va a dar luz al origen de esta palabra, que es lo que al final nos interesa. Vamos luego con la clase 3, donde vamos a hablar de los nombres en lenguas indígenas, primero en lenguas indígenas de Nicaragua, luego en lenguas indígenas de Costa Rica y en Panamá. Los datos de Colombia, también vamos a trabajar un poco de datos de Colombia, aunque son más, desgraciadamente no tengo buenos datos sobre nombres del Pejivalle en lenguas indígenas colombianas. Y los que tengo, viera que no me gusta, pero no sé, no son muy confiables. Entonces, vamos a verlos, pero con pinzas, ¿verdad? Vamos a ver también aquí un poco, pues, toponimia, ya que está José también. Entonces, vamos a hablar de pueblos en Colombia también y que nos van a dar luz sobre cómo esta palabra
camina sobre la evolución del español colonial al español actual, y finalmente todo eso nos va a dar una base para poder entender la etimología de la palabra Pejibache. Y finalmente nos vamos a referir al origen del topónimo de Pejivalle en Jiménez de Cartago. Y yo, pues, es un poco, pues, el surgimiento de este curso. Este curso surge a petición de, ¿cómo es que se llama? De la comunidad. Tal vez puedo, vamos a hacer un pequeño paréntesis con esto, ¿verdad? Entonces, como yo decía ahora, el curso surge por una petición de que me averigüen, ¿verdad? El origen de la palabra, pejibache. Aquí yo hago tres importantes aclaraciones. No sé si las están viendo, perdón, porque a lo mejor estoy yo hablando. Sí se ve la pantalla, sí. Sí, 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 señor, se ve. Ok. se ve. Sí, ok. La primero es que la ortografía es una convención. Profe, ¿qué significa que la ortografía es una convención? Bueno, que la gente se pone de acuerdo y ya está, ¿verdad? Es decir, esencialmente, cómo escribimos una palabra es es básicamente por puro uso, ¿verdad? Creo que la misma academia lo establece, ¿verdad? Dice es el uso, es el uso. De alguna manera, la gente suele escribir X, Y o Z y de esa manera como escribe, eso es, ¿verdad? En realidad, pues la ortografía debería tener una razón, un fundamento, y uno de esos fundamentos es la etimología, el origen de la palabra. Este, pero básicamente, si la gente se pone de acuerdo en escribir una palabra de una manera, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Ah, hay que también entender que existen fuerzas ideológicas. La ideología influye en cómo usamos la lengua. A veces pensamos que la lengua es algo abstracto, pero no. La manera como usamos la lengua tiene que ver mucho con fuerzas ideológicas. Y la ortografía es así, ¿verdad? Ah, ha habido pleitos ortográficos, no solo en Costa Rica, sino en España, en otros países, ¿verdad? Es decir, este, de hecho, o sea, hay palabras que ustedes saben que en inglés de Estados Unidos tienen una ortografía y que en inglés británico tienen otra ortografía, porque el inglés es una lengua que no tiene una real academia, no tiene alguien que regule la ortografía. Pues nosotros sí, porque tenemos una institución que se llama la Real Academia de la Lengua Española, que en compañía de ahora de las asociaciones de cada país establece cuál es la ortografía de las palabras, pero en otras lenguas no existe eso. Y entonces puede ocurrir esto. Es importante, digamos, que el asunto es que esto puede llegar a generar un caos. Entonces, lo importante aquí es que no se genere ese caos, ¿verdad? Por eso es que confiamos un poco en la ortografía a ciertas instituciones. Y la última observación que yo hago es sobre el rigor científico. Yo creo que si para el pueblo de Pejivalle es importante escribir la palabra con V, que es justamente lo que estamos a propósito, ¿por qué surge este curso? Pues yo no veo problema en que eso pueda respetarse. Me parece que si el pueblo quiere escribirla con V, jeroglíficos o con lo que sea, pues con Z, no sé. En fin, como quiere escribirla, eso no es problema, digamos. El problema es cuando hay una falta terrible de rigor científico y usted empieza a decir cosas que no son ciertas o empieza a falsificar la información para poder darle fundamento a lo que usted está diciendo. Ahí sí es una cuestión, ahí sí, digamos, ahí sí hay que parar, si me permiten. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros somos científicos, es decir, y no podemos afirmar lo que nos dé la regala gana, si me perdón por la expresión, pero es así, es decir, nosotros lo que decimos lo decimos con fundamento, ¿verdad? Y eso es el problema, digamos. Como digo, si usted quiere escribirla como quiere escribirla y si se quieren poner de acuerdo en escribirla de X, Y, Z manera, no hay ningún problema. El problema es cuando falsificas y empezás a decir falsedades
para justificar eh, tu apreciación, que es, como digo, basada más en la ideología y en este caso, pues en cuestiones de identidad, que sería interesante. Si hay chance, podemos hablar un poco de la identidad y cómo todo eso se refleja. Este, este. Entonces, digamos, aquí está el proyecto de ley. Entonces, obviamente, pues, este, esencialmente, todo esto surge a partir de una iniciativa de de este pueblo que se encuentra en el País Valle. Entonces dice que yo creo que quiere ser cantón, ¿verdad? Entiendo que también no solamente va a un cambio de nombre, sino también va a un cambio hacia ser cantón. Entiendo que por ahí va o es Tucurrique el que quiere ser cantón. Tal vez ahora si alguien tiene información sobre eso, me lo Exactamente, es aclara. Cucurrique. Es Tucurrique el que quiere ser cantón, Exactamente. pero no se va con Valle, se va solito. Se van solos, exacto. Sí, A ok. pesar de que están muy cerca, pero no, se quieren ir solos. Ah, ok, perfecto. Sí, profe, y es Eh, curioso porque ese corte hace que Jiménez quede aislado, los dos distritos, que serían Juan sí. Viñas Y y Pejivalle. Pejivalle. Ujú. Ah, Exactamente. ya. Quedan cortados, sí. Sí, o sea, es como una cosa extraña, ¿verdad? Bueno, este proyecto de ley se llama así, cambio de denominación del Distrito 3 y Valle del Cantón Cuarto Jiménez de la provincia de Cautaró para el fortalecimiento de la identidad distrital. Vean que ellos hablan, ¿verdad? Volvemos al punto de un fenómeno que yo digo es ideológico, que es la identidad, que ellos quisieran que la ortografía represente la singularidad específica de su pueblo. Perfecto, yo no. Como digo, volvemos al punto de que no es discutir sobre eso. Perfecto, si es eso, es perfecto. Pero volvemos al punto de que eso no debe dar pie a que falsifiquemos o a que digamos cosas que no son ciertas. Por ahí entonces, yo creo que va el marco del respeto. Podemos respetar un poco, pero básicamente aquí yo pongo un poco los principios. El primero es la integridad científica. Este, este, perdón. La integridad científica es fundamental porque, digamos, eso significa que no podemos falsificar los datos, ¿verdad? Este, perdón, es que creo que no se está viendo, ahora sí. Ahora sí están viendo la pantalla, por favor. Sí, ahora sí. Sí, Ajá. señor. Entonces, decimos que no podemos falsificar los datos, ¿verdad? Y que tenemos que basar nuestras afirmaciones en conocimientos constatables. Luego hay una responsabilidad en la comunicación, que es que usted no puede expresar cosas si no tiene fundamentos. Entonces, mucha gente viene a mí como profesor universitario, yo tengo una responsabilidad de decir las cosas como son, o al menos como los datos me permiten a mí decir. Y en investigación científica, este es un problema porque muchas veces los datos no respaldan nuestras ideas preconcebidas. ¿Qué pasa cuando los datos no respaldan nuestras ideas? Pues podríamos cuadrarnos a llorar. Pero yo pienso que no vale la pena, la vida es muy corta para estar en eso, para cuadrarse allá. Sencillamente, pues, lo que hacemos es que tratamos de comprender, ¿verdad? Verificamos otro tipo, pues, de hipótesis y por ahí. Y ese es el caso, digamos, de la ortografía, ¿verdad? Sí, me parece que ya con esto cierro. Realmente no vale, o sea, decir falsedades sobre la ortografía de la palabra, pero en todo caso sí es respetable que la gente quiera promover a partir de otro tipo de argumentos o deseos otro tipo de ortografía, para no entrar en conflicto, porque pues la pura verdad no vale la pena escribir, entrar en conflicto. Yo pienso que esto se parece mucho al nombre de las personas. Pues hay gente que ya que no se quiere llamar de tal manera y si la gente se puede cambiar de nombre, pues que se cambie de nombre. Va al registro y que le hagan una cédula nueva y le pongan el nombre que, que, que quiera tener. Yo veo por ahí un poco eso, ¿verdad? En ese sentido, aunque también es un poco, pues, complejo el asunto, ¿verdad? Básicamente, bueno, pues, ya adelantando el curso y prácticamente aquí terminando, entonces ya no vamos a poder ir para la casa.
La palabra pejibaye es indígena, eso no hay, digamos. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? La palabra pejibaye es indígena. De eso no hay manera, digamos, de dudarlo, ¿verdad? Y eso es un punto importante. La etimología de esta palabra está relacionada con las lenguas de nuestra región. Vamos a explicar toda esa región, cuáles son las lenguas de nuestra región. Yo decía que nuestra región se llama Baja Centroamérica. Toda esta región de la Baja Centroamérica que corre sobre el Mar Caribe o el Atlántico, la Baja Centroamérica arranca en Honduras y corre sobre la margen del Caribe, am, incluso abarca Costa Rica, pasa a la zona sur, ¿verdad? De Costa Rica, abarca toda Panamá y se extiende hasta Colombia e incluso parte de Venezuela, donde ya entronca con otras familias. Ahí entronca con otras familias como la familia Caribe y otra familia enorme que se adentra incluso más hacia el Brasil. Es una palabra muy antigua, algo que me sorprendió a mí cuando hice la investigación, es que es una palabra que tiene 8.000 años, más o menos. Esto tiene consecuencias muy importantes para nosotros los lingüistas, y es una lástima que nuestro gran maestro esté aquí. Vamos a ver que todos los que voy a mencionar, las cuatro personas que voy a mencionar el día de hoy, que son grandes investigadores, los cuatro están muertos, entonces es un problema serio porque aquí va a haber que traer una ouija o algo, no sé, para poder contactarlos y hablar claramente sobre estos temas. Es una pena. Que en este caso el maestro Constela esté muerto porque generaría una serie de discusiones importantes para nosotros los lingüistas. La edad que tiene esta palabra es una edad antiquísima. Cuando hablamos de 8.000 años es impresionante. Entonces, pues por ahí está la compañera que es antropóloga. Estamos hablando de la época de los cazadores recolectores. No existía la agricultura. Quiere decir que la palabra se originó antes de la agricultura, antes de que hubiera agricultura, o sea, antes de la domesticación de la palabra, de la domesticación de la fruta, perdón, antes de que el pejibaye se domesticara, ya había palabra, ¿verdad? Para designarlo, quiere decir esto que lo, muchos de estos pueblos lo utilizan desde épocas en que básicamente era silvestre y lo recolectaban, no lo sembraban, sino que lo recolectaban. Y además esto es importante. Lo otro es que es un muy complejo. Estamos ante un fenómeno sumamente complejo. Yo les decía ahora que tengo que explicar prácticamente toda la lingüística indigenista de este país y que hay cuatro personas o cinco tal vez en todo el país que entienden. Y a veces dudo, como decían de la relatividad general, pues, ¿se acuerdan del chiste, la relatividad general? Cuando la relatividad estaba empezando con Einstein y que decían que había tres o cuatro personas que entendían, ¿verdad? Y entonces le preguntaba, ¿usted sabe que solo había tres o cuatro personas que entienden? Sí, estoy pensando quién puede ser la tercera, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que no es fácil, es muy complejo. Pero como yo decía ahora, si los físicos explican con imágenes, con gráficos, pueden explicar, no sé, el origen del universo, que eso es una cosa muy compleja, con unas matemáticas de horror que hay detrás, yo creo que los lingüistas también podemos hacer gráficos y tratar de explicar a todo el mundo, a un público general, ah, la lingüística de carácter indígena en este país, los misterios porque hay un montón de misterios. Entonces vamos a hablar en la clase am, siguiente o en la que sigue más bien sobre misterios. Hay unos grandes misterios que nosotros no hemos podido resolver. No todos lo hemos podido resolver. Y eso es bonito porque quiere decir que todavía hay mucho trabajo ahí. Y a lo mejor alguien se interesa por esto y quiere seguir porque, como digo, somos muy poquitos, ¿verdad? Y bueno, un poco eso es lo que rescato en esta diapositiva, donde hablo de la complejidad. Hablamos de la complejidad del término pejibaye. No es fácil. Realmente, porque es que la gente se ha equivocado un poco con respecto a esta palabra, porque no es sencillo. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra, me doy cuenta de que sí, que es muy fácil equivocarse porque no es una cosa que esté al alcance, digamos, de alguien aficionado, porque
La etimología, como ustedes saben, también tiene personas que son aficionadas a la etimología. Y perfecto, les encanta y a veces las etimologías son muy fáciles de hacer. Pero en este caso estamos hablando de que esto requiere un conocimiento muy especializado que, como digo, muy pocas personas tienen. Vamos a ir desmenuzando la palabra, por eso es que hay varias clases para tratar de que ustedes entiendan. Si tienen alguna duda, me dicen, yo lo explico de otra manera, buscamos otro método, pero aquí lo que tiene que quedar claro es que necesitamos que esto funcione. Necesitamos que esto funcione porque si esto funciona, podemos hacerlo con otras palabras y plantearlo. Gran parte de esto tiene que ver con conocimiento que es nuevo, porque yo hice una investigación absolutamente original para este curso y todo, más que casi todo lo que voy a decir, excepto, bueno, lo que voy a decir en la clase de hoy, lo de hoy sí me estoy basando en otras personas, pero lo que voy a decir es absolutamente nuevo. No lo va a encontrar usted en un libro, no lo va a encontrar publicado en ningún lado, solamente lo va a ver en este curso, porque yo lo hice específicamente para enseñarlo en este curso, ¿ok? Eso sería un poco, pues, entonces no hay, digamos, mucha, información, ¿verdad? No sé si esta es un poco la introducción que hemos dado, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la introducción, sobre alguien quisiera decir algo, pues para entrar a la materia del día de hoy. No, es que usted habló algo de Colombia y de, no sé cómo se dice pejibaye en lenguas indígenas, pero en Colombia dicen chontadura, le Sí, se dicen dice al pejibaye. chontaduro, sí. Ujú. Pero también hay partes de que depende, porque Colombia es muy grande, donde se dice pijibay, ¿verdad? Ya. Pero a mí lo que me interesa de Colombia es un lugar, un topónimo. Eso es lo que nos va a interesar, porque va para poder analizar la palabra, nos va a interesar un pueblo. Y hay un pueblo en Colombia que se llama Cachipay. Cachipay se llama el pueblo. De eso vamos a hablar el día que hablemos de la etimología. Pero ese pueblo es fundamental porque obviamente es la misma palabra, pero nos va a permitir descomponer una parte de la palabra. Nos va a poder, pues, segmentar en pedazos la palabra, ese pueblo que es Cachipay, aunque involucra una serie de problemas ahí. Es problemático ese pueblo, pero no adelantemos por ahí, ¿verdad? Ya tendremos como chance de sumergirnos en, en esa parte, doña Marilyn. ¿Mm? No sé si hay alguna otra pregunta, si no, continuamos. Bueno, pues ahí que José nos vaya averiguando sobre Cachipay un poco, entonces, para esa clase. Ok, hoy, De acuerdo. ujú, excelente, excelente. Ujú. Hoy tenemos una serie de preguntas. Siempre vamos a empezar la clase, hacer una introducción. ¿Cuáles son las preguntas de hoy? Uno, este es el origen de las palmeras, un poco, es la parte natural. Ok, hoy vamos a explicar la parte natural del Pejivalle. Yo no soy biólogo, entonces no va a ser una explicación muy compleja, pero vamos a tratar de hacerla lo mejor posible. El Pejivalle es una palmera, por si aquello que no lo tuvieran claro. Y vamos a hablar un poco, pues, cuál es la importancia que tiene entender ese origen de las palmeras, ¿verdad? Dos, luego la evolución del pejibaye, la evolución biológica del pejibaye desde el origen mismísimo de de la planta, sus antepasados, hasta la actualidad. Y finalmente, cuál es la relevancia que tiene eso para entender el origen de la palabra. Eso es. Hoy día los estudios ya no se hacen. Hoy día hay que olvidar eso de que, es decir, la gente súper enciclopédica que se usa. Hoy día los estudios, y ahora voy a mostrar un ejemplo, se hacen mezclando disciplinas. Y hoy día, y aquí, para poder entender esto, necesitamos mezclar tres disciplinas. Uno es los biólogos, sobre todo la parte genética, los estudios genéticos de la planta y la evolución de la planta. Aunque también es importante comprender, digamos, otros aspectos como es la geografía. Voy a presentar unos mapas aquí.
Yo espero ¿verdad? Los mejorecitos mapas que encontré, que José no se enoje, pero bueno, la cosa es que aquí vamos a presentar unos mapas para poder ver y luego esa es la primera parte, la parte biológica. Luego viene la parte arqueológica. Los arqueólogos son importantísimos aquí porque ellos nos van a dar evidencia sobre eso que estábamos hablando, la domesticación de la planta y sobre todo, digamos, cómo la planta circuló ya por migración, ¿verdad? Y los últimos son los lingüistas. Por dicha el Valle, vamos a ver un ejemplo que no es el ejemplo, digamos, donde se unen estos tres elementos, y a mí no me va a dar chance, pero es el caso del maíz, digamos. Ustedes saben que el maíz desde hace más o menos 7 años, 8 años, está en un escándalo. O sea, esos escándalos, eso no sale por Teletica ni sale en ningún lado. Hay un escándalo espantoso, es decir, y un pleito bien grande sobre el origen del maíz, ¿verdad? Y vemos que ahí están los genetistas, los agrónomos, están los arqueólogos, y están los lingüistas también. Los lingüistas están ahí metidos en esa enorme discusión, que esa sí es porque ahí sí hay cuestiones ideológicas de por medio, y ahora voy a hablar un poco del problema este del origen del maíz. Por dicho el Pejivalle, o sea, el problemita que tenemos nosotros con el Pejivalle es de este tamañito comparado con el asunto este del origen del maíz, ¿verdad? Que básicamente también tiene que ver con ideología, ¿verdad? Porque el maíz es una planta fundamental en México. ¿Verdad? Entonces usted va a ir a decirle a los mexicanos, imagínese lo que es, que alguien diga, ay, vayan de los mexicanos y les diga que el maíz no es mexicano. Usted se imagina el nivel de escándalo que eso puede ser. Bueno, ese escándalo lo estamos viviendo desde hace más o menos 7 años, 8 años más o menos. Y es un pleito bastante feo. A veces queremos que la ciencia y que todo esto está ab- abstraído de estos fenómenos. No, la ciencia la hacen seres humanos y esos seres humanos forman parte de comunidades y nosotros también, de alguna manera, sufrimos parte de todos estos fenómenos. Entonces, seguimos aquí. Ok. Entonces, primero que nada, voy a decir en quiénes me baso y que también son las recomendaciones de lectura. ¿Quiénes son los grandes investigadores que deberíamos leer? Am, yo, por supuesto que no soy biólogo, me baso en personas. Como digo, hoy los cuatro grandes investigadores que voy a mencionar están muertos todos. Es una pena. Pero eso significa que tenemos que seguir trabajando. El primero es este señor, don Jorge Mora Urpí, realmente costarricense, un trabajo. Realmente uno cuando se pone a investigar el Pejivalle se da cuenta que el trabajo que hizo don Jorge fue fenomenal, un señor absoluto y completamente entregado al estudio del Pejivalle. Yo creo que todo lo que sabemos biológicamente del Pejivalle es gracias a este señor, es costarricense. Él construyó un enorme banco de germoplasma con pejibayes traídos de muchísimas partes de Costa Rica. Lo hizo en Guapiles. Am, Era impresionante, digamos, ese banco de germoplasma. Hizo publicaciones sobre la morfología del pejibaye, sobre los tipos de pejibaye, variedades de pejibaye, para qué servía el pejibaye, la genética del Pejivalle, incluso unido a Chico Corrales, que es un gran investigador del Museo Nacional. Hicieron investigación sobre la arqueología del Pejivalle en Costa Rica. Es una persona fundamental de referencia. Realmente es honor a quien honor merece, ¿verdad? Mucho de lo que voy a decir se basa en las lecturas en mi lectura que hago de los trabajos de don Jorge. Otro gran investigador es Víctor Manuel Patiño Rodríguez, también ya fallecido. Él investigó sobre todo la historia del Pejivalle, la rastreó en lenguas indígenas, rastreó en costumbres,
rastreó en documentos. Es impresionante el trabajo que él hizo ah, de sistematización de la historia del Pejivalle en documentos coloniales, la historia cultural del Pejivalle, como las palabras, muchas de las palabras que voy a mencionar aquí fueron recogidas por Víctor Manuel. Estamos hablando que recogió 400, 500 maneras de referirse al Pejivalle. Si no, pues fuese por él, no podríamos realmente haber hecho este curso, ¿verdad? Gracias a esa minuciosidad con que recogió más de 400 términos es que podemos, ¿verdad? Decir lo que hoy vamos a decir. Nos montamos en hombros de gigantes, como decía Newton. Si no fuera por él, no. Un trabajo importante. Hay un libro de él que yo le recomiendo, hermoso de leer, que se llama Las frutas, está disponible en internet, es Las frutas del neotrópico. eh, mm, Algo así se llama. Ahora verificamos el título exacto. Pero ese Árboles frutales o algo así del neotrópico, interesantísimo. Es un libro que dan ganas de sentarse a leer porque te da una serie de información no solo sobre el Pejivalle, sobre un montón de especies, el coco, que tal vez ahora si nos da chance porque volvemos al punto de que el tiempo siempre es nuestro enemigo. Hablamos un poco también del coco, ¿verdad? Y finalmente, este es un francés, Jean-Christophe Pinto, am, también fallecido, como ven, realmente pues el hombre era joven, y yo no sé qué pasó, pero es especialista en la evolución de las palmeras de América del Sur. El hombre estudió la evolución de las palmeras, este, sobre todo en la región de Sudamérica. De eso vamos a hablar ahora, cómo fue que surgieron las palmeras en esta región y los trabajos son de referencia. Incluso hay un video en YouTube donde él está, cuando estaba vivo todavía, donde hace una muy interesante conferencia donde está hablando de la genética y de cómo se generaron todas las familias de palmeras, no solamente el Pejivalle, que pues el Pejivalle es una palmera, me parece que su trabajo también es de referencia. Mucho de lo que voy a decir también es gracias al trabajo de estas personas. Me parece muy importante esto que pues yo estoy diciendo porque ah, definitivamente uno se basa en otras personas para poder decir lo que uno tiene que decir. Entonces, es importante hacer honor a quien honor merece. No, pues yo no voy a poner así a citar en APA y hacer una bibliografía y este tipo de cosas, pero antes más bien, porque este es un curso más informal, pero antes de entrarle a esa situación, vamos a darle pues reconocimiento a estas personas que nos permiten, digamos, hacer las investigaciones que, que hemos hecho. Entonces ahí tienen un poco pues esto. Vamos ahora sí al origen. Bueno, básicamente ahí está. El Pejivalle pertenece al grupo de las angiospermas, que son las plantas con flores. Y básicamente esas plantas con flores tienen un registro fósil muy grande en el Cretácico inferior de hace 130 millones de años. Aunque, digamos, ¿verdad? Aunque no es así, bueno, ahí me corrigen los colegas que están acá. Hay como dos grandes grupos de plantas, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Están los angiospermas, los gimnospermas, ¿verdad? Las angiospermas son las plantas con flores, ¿verdad? Es muy posible que estas angiospermas, las plantas que tienen, y las frutas, o sea, los frutales, porque las otras plantas no tienen frutas, surgieran en el Jurásico. El periodo Jurásico es famoso. Me imagino que han visto Parque Jurásico por ¿cómo es que se llama? Por los famosos dinosaurios. Bueno, los dinosaurios seguramente, no sé, no comían no comían frutas, porque no existe, al menos los dinosaurios más antiguos, ¿verdad? No comían frutas porque no había frutas, no existían las frutas en ese momento, ¿verdad? Entonces se alimentaban de estas otras plantas, las gimnospermas, ¿verdad? Que es los pinos, por ejemplo. ¿Verdad? Los cipreses. Y entonces,
muy probablemente en el Jurásico ya surgieron estas plantas que tienen flores y tienen frutos, pero el registro fósil en realidad las arranca desde donde arranca bien es en el Cretácico, ¿verdad? Como estoy aquí planteando, que es un periodo geológico. El Cretácico, y bueno, el Pejivalle pertenece, como digo, es una palmera y pertenece entonces a las angiospermas. Entonces el antecedente más antiguo del Pejivalle hay que ir a buscarlo en los antepasados de estas plantas que están en el Cretácico, hace 130 millones de años. Hace 130 millones de años, estas plantas se van a diversificar muchísimo. Y de esa diversificación van a aparecer las palmeras, ¿verdad? El pejibaye es una palmera, esencialmente. Las palmeras tienen un nombre científico que es Arecaceae, ¿verdad? Esencialmente es así como se llama la familia de las palmeras. Esto, los biólogos lo llaman un grupo monofilético, quiere decir que tienen un antecesor. Hay un antecesor común de todas las palmeras y de ese antecesor común es que surgen todas las actuales familias. Es decir, pues esto es casi que evidentísimo. O sea, cuando decimos que, pues, el pejibaye familia el coco, pues es algo que pareciera hasta evidentísimo, ¿verdad? Es decir, es muy evidente que el pejibaye es de la misma familia del coco. Si usted pone un pejibaye, claro, solo que el coco es de este tamaño y el pejibaye así. Pero realmente, morfológicamente, usted los ve, el fruto, uno dice, bueno, esto tiene que ser familia, ¿verdad? Como dije, digamos, las palmeras se van a diversificar montones, sobre todo hace 90 millones de años. Es cuando empiezan a surgir las palmeras y a diversificarse debido pues a una serie de cambios biológicos que propiciaron la diversificación de todas estas plantas que, como digo, que tienen flores y por ende tienen fruto, ¿verdad? Y todo esto ocurrió en un enorme continente que existía en esa época y que ya no existe, ¿verdad? Ese continente se llamaba Gondwana. Gondwana. Yo no sé si ustedes han oído hablar de Gondwana. Resulta que hubo bueno, hubo un supercontinente grandísimo. No sé si ustedes lo saben. Hubo un enorme continente que se llama Pangea y ese continente se dividió en dos, ¿verdad? Uno al norte y el otro al sur y aquí en medio se creó el mar de Tetis. Y bueno, ahí estaba metida la India, la Antártida, África y Suramérica estaban metidas en una enorme masa. Y eso es lo que llamamos Gondwana. Ahí fue donde surgieron las palmeras. Ahí surgieron las palmeras. Aunque ya estaba fracturado, ¿verdad? En ese momento ya estaba fracturado, ¿verdad? O sea, los antecesores del Pejivalle surgen en este supercontinente que existía, ¿no? Ah, yo creo que traigo un mapa. Vamos a ver si encontramos como un mapita. Entonces, claro, ya eso está dividiéndose. Entonces, por eso es que las palmeras existen en África y en Sudamérica. O sea, tiene toda la lógica. ¿Por qué? Porque de ahí, si surgió en ese subcontinente, en ese continente, ¿dónde van a estar las palmeras? Ciertamente en el norte hay palmeras, pero no hay tantas como, digamos, las que hay. La gran diversidad de palmeras está más en el sur y sobre todo en la gran diversificación que hay en Sudamérica, como vamos a ver ahora. Bueno, aquí está. Vean qué bonito este mapa. Entonces, en este mapa podemos ver cómo era el mundo hace, qué sé yo, 100 millones de años, ¿verdad? Un poco antes de la separación. Lo que yo decía, ahí estaba África, estaba Suramérica, estaba la India, que luego a la India se va a separar y va a iniciar ese viaje hasta pegar con Asia, y estaba la Antártida. Todo eso estaba pegado ahí. Y ahí es cuando surgen las palmeras, el antecesor, el antepasado de las palmeras y el antepasado del pejibache, ¿verdad? Entonces, hace 95 millones de años más o menos, no sé qué sé yo, unos millones de años antes, unos millones de años después, se va a romper, se va a romper el supercontinente. Entonces, África va a coger para un lado y Suramérica
va a coger hacia el otro lado. Esta división es fundamental porque esto establece una serie de áreas que son fundamentales para entender lo que nosotros llamamos la biodiversidad, ¿verdad? Entonces vean que nuestro país pertenece a un área específica que se llama el neotrópico y hay otra que está allá que se llama el paleotrópico, ¿verdad? Y bueno, están las otras áreas que aquí en particular no nos interesan. Entonces, estas áreas en realidad surgen a partir de esa división continental. Cuando Suramérica se separó de África, había algunas especies y algunas de estas especies son compartidas por ambos. O sea, existen algunas plantas o familias de plantas que existen en África y que existen en Sudamérica, pero que no existen en otro lado. Es porque se remontan a la época en que estaban juntos o cruzaron en el momento en que cruzaron, en el momento en que el canal ese, lo que hoy sería el Océano Atlántico, era tan estrecho. Pues ese canal fue estrecho durante mucho tiempo y hubo gente que cruzó ahí, mucha gente cruzó ahí, incluido, ¿verdad? El famoso cruce más famoso fue los monos, ¿verdad? ¿Por qué hay monos en América? Porque los monos cruzaron, los monos no venían, digamos, recordemos que el surgimiento, o sea, el gran auge de los mamíferos es después de la caída del meteorito, hace 66 millones de años. Y ya cuando cae el meteorito, o sea, ya Sudamérica estaba separada de África. Y entonces los monos, ¿verdad? Los primates, por dar un nombre común. Yo no quiero llenar esto de nombres. Si ustedes quieren que yo dé el nombre científico, yo puedo poner el nombre científico, pero voy a hablar un poco más como el común de la gente, ¿me entienden, verdad? Para no hacer tan pesado este curso. Igual, si alguien no entiende una palabra que yo no, que yo diga, pues con mucho gusto me piden y la, y la explico. Entonces, los primates surgen en África y los primates, cuando el canal este era corto, tuvieron que cruzar hace 45 millones de años, porque los monos de Sudamérica vienen de África, pero cruzaron cuando ya el continente, cuando ya Sudamérica y cuando ya África se habían separado, cruzaron cuando ya se. No está claro cómo cruzaron, porque también yo he oído varias hipótesis. Sí sabemos que, pues, que era más pequeño el Océano Atlántico y que eso posibilitó pues, que cruzaran los antepasados, pero de alguna manera cruzaron y de aquí se generaron los monos, que se llaman así los monos del Nuevo Mundo. Ese es el término correcto, y de ahí salen el mono Congo y el mono pues, cariblanco y todos esos que existen en nuestro país, ¿verdad? Ah, entonces, lo mismo pasa con las plantas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hay una planta que es la palma aceitera, que llaman palma africana. Sí, obviamente la llaman palma africana porque es africana, ¿verdad? Pero resulta que la palma africana, que pega muy bien aquí, justamente se debe a que pega porque aquí hay un género. O sea, hay una hermana de la palma africana que es americana. Hay una hermana de la palma africana que es americana. Y dice, ¿cómo es posible que exista una hermana aquí de la palma africana? Por eso que estoy tratando de explicar, por la separación de los continentes y que eso es lo que genera, digamos, es decir, los antepasados de todas estas especies, ¿verdad? Entonces, digamos, el mundo pues se divide en neotrópico y paleotrópico. Entonces, el pejibaye es una planta y un fruto del neotrópico. Existe el paleotrópico. ¿Quién es paleotrópico? El coco. El coco, no sé si a usted le gusta el coco, ya sea rallado o el agua de coco. Este, sí, bueno, mi abuela hace unas cajetas de coco tan ricas. Qué cosa más deliciosa es la cajeta de coco, ¿verdad? Sí. Pues la cosa es que, bueno, pues el coco es paleotrópico, el coco no es americano. De hecho, una de las grandes, hablando de grandes discusiones, es si había cocos en América.
cuando llegaron los españoles. Es una discusión que todavía sigue vigente, ¿verdad? Y que en la cual está metido nuestro país, ¿verdad? Porque el asunto, digamos, el asunto es que los cocos no llegarían por el Atlántico, llegarían por el Pacífico, ¿verdad? El asunto aquí es que esa discusión del coco es tremenda, pero este curso no es del coco. La cosa es que el coco, pues, flota. Entonces, es muy posible que el coco, digamos, flotara por el océano y llegara por el Pacífico, ¿verdad? Es decir, y nuestro país está muy metido en esa discusión porque los españoles cuando llegaron atestiguan que había cocos en Punta Burica, ¿verdad? Este, entonces, hay toda una discusión sobre esos cocos pues de la punta esta que la compartimos con Panamá, ¿verdad? Creo que la mitad es para Costa Rica y la mitad es para Panamá. Pues este señor, eso lo vamos a ver después, ¿qué pasa en barco? Este español que pasa en barco dice, pues que vio cocos ahí en la punta Burica, ¿verdad? Entonces, eso es toda una discusión muy importante que ha dado a pie muchas discusiones sobre si ya había cocos. Pero bueno, realmente la mayoría de los cocos llegaron con los españoles, porque los españoles trajeron muchos cocos. Trajeron los bananos también. Esa es otra discusión, la discusión del banano. Lo que son las musáceas, todo eso, el banano, el plátano, ¿verdad? Todas esas cosas se llaman musáceas. Y hay una gran discusión también, pero en general aceptamos que muchos de esos plantas como el coco y el plátano y el banano en sus múltiples variedades fueron traídas por los españoles. Porque, como digo, pertenecen al paleotrópico, no pertenecen al neotrópico, aunque se han aclimatado muy bien desde el... Entonces seguimos un poco acá. Y bueno, el pejibaye pertenece al género Bactris, que es de origen suramericano. Aquí no tenemos ninguna duda y por dicha no hay pleitos feos, ¿verdad? Am, realmente el Peibaya ha tenido dos nombres científicos a lo largo del tiempo. Uno es Bactris y el otro es Gulielma o Guilielma, como está ahí. Am, que como yo me llamo Guillermo, pues ese nombre me gusta más, ¿verdad? Guilielma útiles era el nombre que se le daba. Hay una discusión de si deberíamos incluir o no a, a Guilielma dentro de Bactris o sacarlo de ahí y ponerlo aparte. Es una discusión en la cual no podemos participar porque no somos especialistas, pero la cosa es que este es una planta, como dije, del neotrópico. Y básicamente se extiende toda América Central, México, pero sabemos que a México es llevada de manera por migración. Y básicamente la mayor parte de América del Sur, o sea, el Pejibaye existe pues en la mayor parte de América del Sur. Bactris es un género endémico. ¿Qué significa endémico? Que solo existe en este continente, ¿verdad? Entonces quiere decir que se generó aquí con las palmeras que se quedaron de este lado. Cuando el supercontinente se partió, unas palmeras quedaron en África, otras palmeras quedaron en América del Sur. Esas palmeras de América del Sur se diversificaron y de ahí surgió el género Bactris, ¿verdad? El antepasado de todos ellos. Más o menos ahí las fechas son 26 y 36 millones de años. La divergencia con su más cercano, ¿cómo es que se llama? Compañero, que es el género Astrocarium. El género Astrocarium es el coyol, por aquello que el coyol y todas sus familias de los coyoles. No sé si ustedes han probado el vino de coyol, también les recomiendo pues pues que cuando puedan se den pues una chupadita del vino de coyol que no hace nada de daño. Y entonces, y también se comía el coyol. Yo creo que mi abuelo decía que comían, que el coyol se parte, ¿verdad? Y se come. Esos coyoles, género Astrocarium, y ese es el hermano, digamos, de más cercano del género Bactris, y se separaron entre 26 y 36 millones de años, ¿verdad? Eso en Suramérica, eso en Suramérica. Profe, ¿y qué? Bueno, es que nosotros no existíamos, entonces esa gente que me pregunta.
Bueno, pues, y nosotros, es que en esa época Costa Rica no existía. No existía América Central todavía, ¿verdad? Porque el puente que somos nosotros entre Norteamérica y Suramérica todavía no existía. Entonces no podían pasar, no podían pasar. Entonces, la divergencia entre las dos, ¿verdad? Entre los coyoles y la familia de los Pejibayes se da en esta época en que todavía no existíamos. Nosotros vamos a surgir mucho después. Entonces, am, seguimos acá un poco, pues, en esta, pues, rápida cuestión. Entonces, la historia de estos está, ¿verdad? Y está muy ligada al Amazonas, digamos. Entonces, sabemos también que el Pejivalle surge en la cuenca del Amazonas y que se logra realmente, gran parte de la migración de los Pejibayes se da por el Amazonas, ¿verdad? Resulta que el Amazonas en aquella época no caía en el océano Atlántico, sino que el Amazonas iba a dar al Pacífico. Usted le puede parecer muy raro, ¿verdad? Claro, pero es que, como todo esto es emocionantísimo, ¿verdad? Claro, no nos da tiempo, además yo no soy, como digo, especialista, ¿verdad? La cosa es que el Amazonas surge en la cuenca del Amazonas, pero cuando el río Amazonas desembocaba en el Océano Pacífico, más o menos a la altura de Guayaquil en Ecuador. En esa época, la desembocadura del Amazonas estaba en el Pacífico, donde hoy es Guayaquil, ¿verdad? Ahí es la región donde muy probablemente va a surgir el Pejivalle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Digamos, lo que pasa es que, claro, donde el continente suramericano viene, va a chocar con una placa tectónica que no se ve porque está debajo del océano. Pero donde choca, pasa exactamente lo mismo. Donde choca, se genera usted sabe, donde choca, es igual que un choque de carros, hace así, boom. Entonces se eleva, ¿verdad? Eso genera las montañas, que son las montañas de los Andes, donde choca, así, se eleva. Por cierto que no solo se eleva a este lado, sino que también se eleva a este lado, ¿verdad? Entonces porque es un choque, entonces también eleva a este lado. Y eso genera, digamos, esos grandes ríos suramericanos se explican precisamente por la elevación que tiene la costa de Sudamérica del lado allá, porque donde choca se sube de este lado. Pero de este lado lo que hace es donde choca, boom, surge la cordillera de Los Ángeles, de los Andes, perdón. Cuando surge la cordillera de los Andes, bloquea la salida del Amazonas hacia el Pacífico y el Amazonas tiene que coger hacia otro lado. En este caso, el Amazonas coge más o menos hacia donde era el Orinoco. Después va a coger el surco original, que era el que tiene actual. Pero entonces, el Pejivalle tiene una gran ventaja, que donde cae la fruta flota. Entonces, claro, esto va a provocar la migración de los pejibayes a lo largo de la cuenca del Orinoco. Y ya vamos a ver un mapa donde se generan las variedades. Todo esto va a generar las cuatro grandes variedades de pejibayes que existen, digamos, ¿cómo es que se llama? Que han identificado los especialistas. Entonces, donde se elevan los Andes, el Amazonas ya no puede salir al Pacífico, busca salida por al Atlántico, originalmente hacia la bahía del Maracaibo, hacia la bahía de Maracaibo. Y ahí es donde se va a generar esa, esa variedad, y creo que se llama así precisamente. Y ya luego entonces es como el curso del Amazonas es lo que va a permitir que se disperse el Pejivalle. Todavía no existimos nosotros, ya casi llegamos a nosotros, ¿verdad? Entonces, a medida que esto pasaba, a medida que los Andes se elevaban, la cuenca del Amazonas empezaba a modificarse, los pejibayes empezaron a moverse hacia el norte, ¿ok? Ahí empiezan su camino, entonces ellos empiezan a migrar solitos, sin que no se sabe. Cuando yo hablo de migración del Pejivalle, el Pejivalle sube hacia el norte solito. Entonces se origina en el sur y va subiendo ya casi hacia donde está Centroamérica, que está en proceso de formación.
Finalmente, finalmente, el asunto es que hace 3 millones de años, bueno, 3,1 millones, a mí esos números, ¿verdad? Yo no sé, pues siempre son números muy alegres, ¿verdad? Hace 3 millones de años, el puente se cierra, que es cuando se cierra el Istmo de Panamá, ¿verdad? Y entonces el pejibaye silvestre entra en Centroamérica. El pejibaye silvestre entra en Centroamérica y va a ir poblando sobre todo la región del Caribe, ¿verdad? Es decir, y va a llegar hasta Nicaragua. Va a llegar hasta Nicaragua. Aquí tenemos un mapa, este esquema, que no quedó bien, lamentablemente, porque no pude hacerlo bien, pero don Jorge Moro Urpí, esto es un esquema que hace don Jorge Morurpi y nos puede mostrar las variedades de pejibayes según él las pudo determinar. Vean ustedes que básicamente tenemos por acá el pejibaye de América Central. Todo esto que está aquí es el pejibaye de América Central y al otro lado está el pejibaye de América del Sur. Y el Valle América del Sur se va a dividir en dos grandes áreas, la del Pacífico Caribe y la del Amazonas Orinoco. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo realmente estas variedades de alguna manera se explican a través de todos estos procesos que estoy yo señalando? Y esto es un mapa que también hizo don Jorge Mororpi, que nos permite, digamos, junto con otros colegas, comprender la distribución del Pejivalle. Y usted puede ver que aquí está una variedad, hay una variedad acá, que es la variedad número uno. Vean que la variedad de Costa Rica, que llega hasta el norte de Nicaragua, abarca. Vean lo que yo estoy diciendo, es muy curioso, sumamente curioso cómo abarca la parte Caribe, que va a ser la misma de ahorita vamos a entrar en la lingüística, de los pueblos indígenas que residen ahí. Porque por eso va a explicar la relevancia cultural que tiene el Pejivalle en una parte del país y que no la tiene en otra parte. Yo tengo que serles un poco pues la anécdota. Yo soy muy sincero con esto. Digamos, yo soy porteño, yo soy de Punta Arenas, ¿verdad? Pues nosotros comemos Pejivalle, pero no es digamos, cuando ahora trabajo en Turrialba, cuando yo me muevo, digamos, a Turrialba, yo veo la relevancia que tiene el Pejivalle ahí y yo pues nosotros comemos Pejivalle, pero digamos, no sé, no es como tan orgásmico, para no si me permiten el término, o sea, como es de este lado del país. Entonces, claro, la distribución biológica, y ahora vamos a ver cómo calza esto con la distribución de lenguas, es que calza a la perfección. Así es como se construye la ciencia, cuando usted, como un rompecabezas, los arqueólogos dicen, nosotros los lingüistas decimos, y la biología dice, y si esas cosas calzan, quiere decir que estamos poniendo pies firmes sobre lo que podemos decir. Y entonces, claro, la relevancia cultural que tiene el Valle en esas áreas es importantísimo, importantísimo. Pero del lado nuestro, que es Punta Arena, Guanacaste, no es tanta la importancia, más bien para nosotros, donde está la riqueza alimenticia es en el maíz. El maíz se hace de mil y una formas. Mientras que yo de este lado del país hacen tortillas. Yo me quedaba, pero ¿cómo que solo hacen tortillas? Si el maíz se puede hacer de mil formas, ¿verdad? Es decir, pero ¿por qué no hay esas mil formas de hacer el maíz aquí? Pero bueno, resulta que usted va a Tucurrique, hay una feria del Pejivalle y hasta helados hay de Pejivalle. Hasta helados hay de Pejivalle, ¿verdad? Lo que decía el señor ahora, que hay chicha de Pejivalle. Por supuesto que la chicha de Pejivalle es importantísima y es una bebida energética. Vieran que cuando yo le tomaba, o sea, yo una vez estaba tan cansado después de caminar por la montaña con los indígenas y eso, o sea, ni el Red Bull, ni ninguna de estas bebidas energéticas me dicen, venga, profe, tómese un poquito de chiche Pejivalle. Y eso lo levanta a uno que uno dice, pero qué barbaridad.
la capacidad que tiene eso de darle energía al cuerpo, pero eso es otra discusión que podemos tener en otro momento. Entonces, las variedades de Pejivalle tienen que ver con este mapa que vemos acá. Acá yo traje otro mapa que es un poco más colorido. Es el mismo mapa anterior. Pero pueden ver las variedades de Pejivalle rojo, que son las nuestras. Van a ver ustedes que coinciden bastante bien con el área lingüística que nosotros denominamos Baja Centroamérica. Y es por eso que tenemos que ir a las lenguas de la Baja Centroamérica a buscar el origen de la palabra porque coincide plenamente acá, ¿verdad? No, no lo vamos a hacer, o sea, no vamos a buscar el origen del Pejivalle qué sé yo, o sea, muchas palabras costarricenses son de origen náhuatl. El náhuatl era la lengua del Imperio Azteca, ¿verdad? Y se hablaba desde México por todo Centroamérica. Pero vamos a ver, esto que estoy yo proyectando nos da una pista de dónde ir a buscar. No vamos a ir a buscar el Pejivalle en el náhuatl, porque seguramente ni siquiera existía palabra. No existía palabra porque sencillamente el Pejivalle llegaba hasta Nicaragua y de Nicaragua para allá, es decir, no había. Entonces, es decir, no tiene sentido ir a buscar donde no se nos ha perdido nada. Es decir, tenemos que buscar en las lenguas en este caso en las lenguas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá y Colombia, como vamos a ver, para esta variedad específica que es la variedad nuestra. Obviamente hay otras palabras para las otras variedades que ustedes ven aquí, que son las del Orinoco, esta que está acá y finalmente la de la cuenca del Amazonas. Eso es lo que estoy tratando de explicar ahora. ¿Qué tiene que ver todo esto con lingüística? Profe, pero es que usted me está hablando de que el Pejivalle surgió en el supercontinente Gondwana, que había las palmeras y que las palmeras surgieron y que en Sudamérica evolucionaron y que ahí surgió el Pejivalle hace 25 millones de años y que luego el Pejivalle subió de sur a norte hacia, ah, hacia Centroamérica. Eso es lo que estoy tratando. La base biológica nos va a permitir, ¿cómo es que se llama? Empezar la búsqueda lingüística. Cuando usted necesita, digamos, es decir, ¿por qué? Porque hay 7.000 lenguas en el mundo, o sea, por Dios. Entonces, es decir, ¿dónde vamos a empezar a buscar? ¿Dónde vamos a empezar a buscar el origen de la palabra? ¿Vamos a ir a México? No, no vamos a ir a México, porque la biología y el mapa de distribución del Pejivalle nos dice que eso surge en Sudamérica y que entonces tenemos que ir a las lenguas de estas regiones. Vamos a ir a buscar la palabra África. No, no vamos a ir a buscar la palabra África, porque no tiene ningún sentido. Pero la palabra coco, por ejemplo, si yo dijera, ok, ahora sí, demos otro ejemplo. La palabra coco, ¿cuál será el origen de la palabra coco? Que también es controvertido. Pero la palabra coco será indígena. Bueno, pero es lo que estoy diciendo ahora. Resulta que el coco pertenece al paleotrópico, es decir, que tiene que haber venido de Asia. Entonces, cuando busquemos el origen de la palabra coco, tenemos que ir a buscarlo aquellos lados, a lenguas que estén más allá, ¿verdad? Es decir, y hay una hipótesis que tiene que ver con el portugués y los portugueses y etcétera, etcétera, pero no estamos hablando del coco. Pero, o sea, la distribución geográfica de la planta nos va a dar una pista para poder ir a buscar el origen, que en este caso, como yo ya adelanté, el pejibaye es una palabra indígena y es una palabra indígena que pertenece a nuestra familia, a la familia de lenguas indígenas que se habla en Costa Rica. ¿Por qué? Porque vemos la distribución y la distribución calza completamente. Entonces, esto, como dije, es importantísimo porque tiene que haber lingüistas. Aquí tenemos este artículo. Este artículo es muy interesante. Es uno de los artículos que forma parte de ese escándalo que yo les estaba diciendo. Vean ustedes que habla de sur a norte y habla de una migración de sur a norte.
esto es sumamente escandaloso. En el caso particular del maíz, ¿verdad? Pero aquí hay un colega que es un colega lingüista, ¿verdad? Este compañero que está acá, que se llama David Mora Marín. Creo que es costarricense, por cierto, aunque trabaja en los Estados Unidos. No, no estoy seguro, no me hagan caso. Ah, este, y bueno, vemos cómo es importante que haya la lingüística se incorpora en estas discusiones, pero se incorpora junto con la arqueología, junto con la genética y junto con la distribución. Este artículo ha sido sumamente escandaloso y forma parte de ese pleito que, como digo, no vale la pena, digamos, meternos en ese pleito que es sobre el origen también del maíz, ¿verdad? Y ahí se habla del origen de la palabra maíz. Ah, que tengo que dar un curso después, cuando el origen de la palabra maíz en, ¿cómo es que se llama? En las lenguas indígenas de Costa Rica. Porque, digamos, el argumento fundamental de toda esta gente es que el maíz se origina, que la palabra era suramericana y que el maíz fue traído, cargado por inmigrantes hacia de sur a norte. Esto, como digo, es de unos niveles de escándalo espantosos porque no se puede ir a decirle a los mexicanos que la planta fundamental de México y lo peor es que es con Perú. Y entonces, bueno, en fin, yo no sé por qué hay como un pleito entre mexicanos y peruanos. Yo no sé si usted sabía. Es terrible eso. Yo no entiendo esos pleitos, ¿verdad? Yo la verdad, si todos somos hermanos y nos queremos mucho, ¿verdad? Qué terrible estos pleitos, ¿ah? Y ahora el pleito con la palabra maíz, ¿verdad? Es fenomenal. En el caso nuestro no tenemos problema. Es evidente que el Pejivalle era suramericano y que subió de sur a norte, pero no fue traído, no fue traído. Naturalmente subió. Cuando los seres humanos llegan, ya el Pejivalle estaba en Costa Rica y ya estaba en Nicaragua, ¿verdad? Más o menos. O sea, cuando los seres humanos llegan a Nicaragua y Costa Rica por primera vez, que vienen bajando, porque ustedes saben que los seres humanos cruzan por el estrecho de Bering y bajan. Cuando llegan a Nicaragua y Costa Rica, ya ahí estaba el Pejibache. No había necesidad de traerlo en ningún lado porque el Pejibache ya estaba ahí. En la variedad de esa roja, del mapa rojo, la variedad de esa que es la variedad nuestra. Esa variedad no es ni parecida a la que seguramente usted se come, porque es un pejibaye más chiquitillo con un semillón de este vuelo, es decir, en que, ¿cómo es que se llama? La parte, digamos, carnosa es muchísimo más reducida. Obviamente, ese otro valle que es el cultivado, eso sí es traído, que es el valle que es de este vuelo, no sé si ustedes lo han visto, un super valle y que la semillita es chiquitita y que, claro, la gente lo parte y tiene mucha parte carnosa, ¿verdad? Y que la gente se lo come como bocas, es decir, en los bares y terrible, porque le ponen, tras de que tiene grasa el valle, le ponen, ¿cómo es que se llama? Mayonesa, ¿han visto ustedes? Que así lo comen, le ponen mayonesa. Yo no sé, pero eso va a ser una bomba al estómago, ¿verdad? Yo no sé cómo hacen para aguantar eso en la pancita, yo no sé, dice, porque el pejibaye ya de por sí fuerte, ¿verdad? Más la mayonesa ahí. En fin, ¿verdad? Entonces, ahora me cuentan ustedes cómo comen el pejibaye. Entonces, claro, todas estas discusiones son importantes porque nos van a dar una pista de dónde ir a buscar. Y entonces tenemos que ir justamente como en este artículo, que lamentablemente está en inglés, pero ustedes lo pueden buscar, está gratuitamente disponible en la web y búsquenlo y lo traducen si no saben inglés, pueden traducirlo con el traductor automático del navegador y es una interesante discusión, esta que no es la nuestra. Ok, entonces, ahora vamos entonces a las lenguas. Si el Pejivalle ya estaba aquí, lo que tenemos es que ir a buscar el origen en las lenguas que están acá. Vamos a ver si nos alcanza un poco, pues, el tiempo, si no, pues, terminaríamos de hoy en ocho. Pero bueno, básicamente, aquí existen familias de lenguas. Profe, ¿qué es una familia de lenguas? Una familia de lenguas es un grupo de estos idiomas que tienen un origen común, ¿ok? Y este origen común
es la lengua ancestral a partir del cual se han ido definiendo las diferentes lenguas hijas. ¿Ok? Hay lenguas hijas y esas lenguas hijas conforman la familia, ¿verdad? Esencialmente. Esto, para poder probarlo, esto hay que probarlo. No es que usted dice, esto es una familia de lenguas, sino que esto hay que probarlo. En el caso nuestro de Costa Rica y toda la región de la Baja Centroamérica, la familia más importante es la familia chipchense. Estas son un montón de lenguas, más de 30, que van desde Honduras hasta inclusive la frontera entre Colombia y Venezuela. Es una lengua ahí que se llama el barí. Esa es la lengua que es más sureña. El origen de estas lenguas está aquí en Centroamérica. O sea, estas lenguas se originan en Centroamérica y de Centroamérica van a bajar hacia el istmo de Panamá, van a poblar Panamá, donde hay lenguas chipchenses como el Nove, que también llaman Guaymí, el Cuna de Panamá, ¿no? Y luego van a migrar hacia Colombia, donde hay un montón de lenguas en la sierra de Santa Marta, donde ahí, vamos a hablar de esto después, donde ahí se van a establecer. Profe, ¿cómo probamos? Y esto es fundamental. ¿Cómo probamos? Lo vamos a hacer con el pejibache. Esto que voy a explicar acá, si no lo entienden, yo lo explico de otra manera. Lo vamos a hacer con el pejibache para que ustedes, esa es la prueba. Lo que vamos a decir es probar que existe una raíz del pejibache y que esa raíz es de la cual, es una raíz chipchense de la cual viene la palabra. Pero necesitamos explicar qué es el método comparativo. El método comparativo es una manera que utilizamos los lingüistas de probar el parentesco. Esencialmente eso se hace poniendo una palabra a la par de otra. Por eso se llama método comparativo, que ponemos una palabra y ponemos otra. Y esta palabra vamos comparando, nosotros lo llamamos sonidos, son fonemas, pero acá son letras. Este, en realidad, los lingüistas hablamos de sonidos, hablamos de fonemas, pero acá, como está en la escritura, pues para ustedes serían letras. Nosotros buscamos que haya comparaciones sistemáticas y que existan formas recurrentes. Entonces, usted quiere probar que el inglés y el español son familia. Digamos que usted quiere probar que el inglés y el español son familia. De hecho, son familia. Provienen de la misma lengua que se llama el protoindoeuropeo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a poner palabras en español y palabras en inglés para ir buscando similitudes. Y esas similitudes tienen que ser sistemáticas y no solo sistemáticas, sino que se establece una regla. Hay una regla y esa regla se tiene que cumplir, que es una correspondencia regular. Entonces yo pongo ahí una serie de palabras, padre, pez y pie en español. Todas esas palabras en español empiezan con P, padre, pez, pie. Y voy a poner abajo los equivalentes en inglés, que son father, fish, foot. Si usted se da cuenta, usted dice, pero qué curioso, la P del español se corresponde con una F del inglés. Y eso es regular y es sistemático. Entonces, nosotros podemos establecer una regla. ¿Cuál sería la regla? Que cuando en español tenemos P, en inglés vamos a tener F. Y luego podemos establecer cómo era la forma. También podemos hacer algo muy importante que es establecer la forma en la protolengua. Podemos establecer la forma en la protolengua porque podemos calcular qué cosa es más fácil. ¿Es más fácil que una P se vuelva F o que una F se vuelva P? Lo más fácil es que la P se vuelva F. Eso es lo más fácil. Y entonces sabemos que el español tiene el sonido original o la letra original, la tiene el español. Y que en las lenguas germánicas esa P se volvió F. O en el caso del alemán se volvió V, ¿verdad? Es una V que es la parte sonora. Eso mismo vamos a hacer nosotros con el pejibaye, para probarles a ustedes que la palabra pejibaye es indígena. No solamente, o sea, conste,
no es solamente afirmar que es indígena, es probarlo. Tenemos que probarlo y lo vamos a hacer aquí a través de ese método, que si alguien no entendió, yo vuelvo a explicar con otro ejemplo. Eso, ¿verdad? Lo hizo este señor que está acá, que fue mi maestro y que se llamaba don Adolfo Constella, ya fallecido. Don Adolfo fue el gran especialista en lenguas de Costa Rica. Realmente era una enciclopedia, una cosa impresionante. Ustedes no saben lo que fue ser alumno de don Adolfo. Realmente fue una de las cosas más grandes que uno pueda haber tenido. Ah, y la cosa, bueno, es que igual el hombre era como medio aburrido, como yo seguramente, pero lo importante, digamos, don Adolfo, no era que fuera, que diera clases así súper geniales, sino era el conocimiento que ese señor tenía sobre las lenguas y sobre, porque él hizo esto que estoy acabo de explicar, él aplicó el método comparativo y logró crear la familia de lenguas. Cuando usted ve, existe un artículo que se llama así, existe relación genealógica entre las lenguas misumalpas y las chipchenses. Él logró probar que las lenguas misumalpas y las lenguas chipchenses eran familia y que venían de una sola protolengua que se habló 8.000 años antes de Cristo. Todas estas lenguas que usted ve acá, esto es un mapa con toda la familia, ¿lo ve? Esta que está acá es el mapa con toda la familia, ¿verdad? Y acá tenemos, vean ustedes cómo coincide, volvemos al asunto, coincide más o menos. Estas que son las lenguas de Nicaragua son las lenguas misumalpas y estas que están acá son las lenguas chipchenses. Y acá arriba hay una lengua pues que es el Pesh y aquí está la otra parte de la familia que es la familia Lenki. ¿Verdad? Estas grandes lenguas se dividen en tres troncos, Lenca, Misumalpa y Chipchense. Y esto que ven ustedes aquí es toda la familia, ¿verdad? Como digo, una enorme familia de lenguas. Todas ellas vienen de la misma. Sí, cuando hablamos de la familia de la lengua ancestral, nosotros decimos la protolengua. Todas esas vienen de la protolengua, que como yo dije es el Lenmichi. Ese es el Lenmichi. ¿Y cómo es que se llama? Aquí yo lo había puesto. Ah, ahí está Adolfo, aquí. Se llaman las lenguas lenmichíes. Y la lengua madre de cuál vienen todas estas lenguas es el proto-lenmichí. Este proto-lenmichí lo podemos reconstruir. Lo podemos reconstruir comparando, así como hemos comparado el inglés con el español, vamos a comparar cada una de las lenguas indígenas y vamos a probar que son familia y luego vamos a reconstruir las palabras. Podemos saber cómo se decía una palabra hace 8.000 años. Aunque a usted le parezca mentira, lo podemos hacer y es con muchísima, pero muchísima seguridad. Con muchísima seguridad. Y entonces usted me dice, bueno, ¿y qué pasa con esto con el País Valle? Entonces volvemos al punto, que el mapa de lenguas coincide con el mapa rojo, el mapa anterior de la distribución del biológica del País Valle. Y entonces nos damos cuenta que el maestro Constenla reconstruyó una palabra para el Pejibache. Entonces, ¿cómo se decía Pejibaye hace 8.000 años en Centroamérica? Entonces usted compara, por ejemplo, arriba tiene las lenguas misumalpas. Las lenguas misumalpas son el sumo, que también se llama mayangna, el ulua, son lenguas de Nicaragua, y el misquito. Y abajo tiene las lenguas chipchenses. El paya, que también se llama pech, el rama, el guatuso, que también se llama malecu, el boruca, el teribe, o nason también, y ahí pone el doraz, ¿verdad? No están todas, pero nosotros sí las vamos a ver todas. El maestro Constenla, ¿qué es lo que nos está diciendo acá? El maestro Constella nos está diciendo que había en la protolengua una raíz que significaba pejibaye. Entonces no hay que ir a buscar muy largo. O sea, vean ustedes cómo la distribución biológica y ahora lo lingüístico nos está dando, está calzando, está calzando. Lo que tenemos que ver es cómo calzamos esto
con la palabra pejibaye. Entonces, la protorraíz, aquí ya yo hice una reconstrucción más moderna con base en datos más recientes. Am, yo he seguido investigando y acá puedo darles la protorraíz. La protorraíz, esto es como se decía pejibaye hace 8.000 años. Con muchísima probabilidad, por supuesto que no podemos estar seguros, porque hace 8.000 años no había nadie que tuviera una grabadora y que grabara, pero con muchísima probabilidad, esta es la protorraíz que nos va a permitir, de aquí tiene que venir la palabra pejibache. No vamos a ir a buscarla a México, no vamos a ir a buscarla a España y no vamos a ir a buscarla a la India o a África. Tenemos que buscarla aquí, en esta raíz, y de esta raíz tenemos pues que derivar. Como digo, esta raíz es antiquísima porque esta raíz tiene 8.000 años antes de Cristo, lo cual prueba dos cosas. Uno, que el Valle se consumía antes de que de la agricultura, ya el Valle tenía nombre. Y segundo, pues, este, ¿verdad? Entonces aquí ya con esto cierro porque no quiero aburrirlos más y ya se nos está acabando el tiempo. Conclusiones un poco. Entonces vemos cómo hay una domesticación del pejibaye, ¿verdad? Es decir, y esto es importante porque entonces cuando se da la domesticación del pejibaye en el trópico, ya había una palabra para designar el pejibaye. O sea, la domesticación es posterior. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los datos arqueológicos, ahora deberíamos ir a los datos arqueológicos, pero el problema es que hay un problema con los datos arqueológicos, que no son buenos. ¿Por qué no son buenos? Porque lo biológico se desintegra muy fácilmente, a menos que se haya quemado, a menos que se haya quemado o que esté en unas condiciones muy favorables, que normalmente en un lugar tan tropical como Costa Rica, donde llueve lo que llueve, es muy poco probable que esto. Entonces, normalmente no se conserva bien los restos de pejibaye, pero los pocos restos de pejibaye que se han conservado, permiten, digamos, afirmar claramente que el pejibaye, digamos, se va a domesticar en Costa Rica con el surgimiento de la agricultura, pero que ya, ¿cómo es que se llama? Vamos a ver, es lo que estamos diciendo, ya había una palabra para designarlo. Entonces, la clase de hoy, un poco, pues, era esto, ¿verdad? Hemos hecho un viaje enorme de millones de años desde el supercontinente Gondwana, con el surgimiento de las palmeras, como las palmeras surgen en Sudamérica, se diversifican en Sudamérica, perdón, surge el Bactris, el género Bactris, surge el Pejibaye sube hasta Costa Rica y cuando llegan los cazadores recolectores que vienen bajando desde Norteamérica se toman con esta planta y le van a dar un nombre, que es ese nombre que puse ahí, Supa. Ese es el nombre. Hace 8.000 años le decían así. Y de ahí, de esa raíz, vamos a tener que derivar de alguna manera la palabra Pejibaye. No es fácil, no es fácil, pero lo vamos a hacer. Y ahorita justamente vamos a pasar al periodo de preguntas y comentarios. Si alguien no entendió, yo vuelvo a explicar de otra manera. Esa palabra supa tenía un uno a un lado. ¿Qué era? ¿Qué es Sí, eso? ¿Un ese tono? uno que tiene ahí, eso se llama un tono. Ah, ya. Sí, las lenguas, estas lenguas de acá, no son lenguas de acento. El español es Eran una lengua que tonales, sí. tiene acento. Sí, y esas lenguas son tonales. Ya. Los tonos los representamos con numeritos. Los representamos. Cuando estamos hablando de la protolengua, los representamos con unos numeritos, ¿verdad? Para las personas que no saben, el acento es intensidad. Eso se mide en decibeles. Cuando yo digo ánimo y ánimo, la diferencia entre ánimo y ánimo es que en un lado pongo más fuerza en una sílaba y en el otro pongo fuerza en la otra sílaba. Estas lenguas no tienen fuerza, la fuerza no. Por eso son lenguas que usted oye muy lineales, pero ellos se distinguen por el tono. El tono es un cambio en la curva melódica. Entonces tiene tono bajo, tono alto. A, A, no es lo mismo. A, ¿ve? Hay una diferencia total entre una y otra.
y eso es lo que marcamos con el numerito que se está colocando ahí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o no entendió algo. Profe, Sí, dígame. sí, no, quería felicitarlo porque está muy bien en geografía. Ay, perdón, perdón. Yo más Está, bien ya me equivoqué, José me no, no, corrigió. no, no, está muy bien, está muy bien. Solo hay un Ajá, concepto, hablemos de América Central. Es que Centroamérica es más histórico, entonces, más geográfico decir América Central sí, como concepto. Pero no, excelente. ok. Sí, Y yo creo que los geólogos hablan del istmo centroamericano porque también, porque como es, digamos, lo importante es entender que no existíamos en esa época y que luego nos exactamente, formamos, ¿verdad? muy bien, muy bien. Sí, pero correcto, voy a hablar entonces de América. Pero es que América Central no incluye el Caribe y toda esta cosa, ¿no? No, es que lo llamamos de dos formas, América Central insular, digamos, todo lo que son islas, Ajá, y la parte continental, ¿verdad? Que se extiende desde el istmo de Tehuantepec hasta el sur en el río Atrato en Colombia, ¿verdad? Eso es lo que llamamos geográficamente América Central, ya. como una unidad, para separarlo de Y es la América del parte que Norte y se América del Sur. formó, la Sí, esas, parte que se digamos, formó que desde hace 10 millones de años para acá. tienen características geológicas similares, entonces en ese caso todas eran islitas y Sí, se fueron formando, uniendo sí, a través de volcánicas, unas, entiendo que son volcánicas, ¿no? exacto, a través de un sistema montañoso que se fue formando, Cordillera Talamanca, toda la parte volcánica del Cinturón de Fuego del Pacífico, ¿verdad? Y se formó. Pero muy bien, Ah, está muy muchísimas interesante. gracias. Ah, muchas gracias. No, y se va a poner más interesante cuando vayamos al origen de la palabra y logremos probar que Pejivalle viene, porque apenas estamos viendo el inicio, pero vamos a probar que Pejivalle viene de esa raíz. Profe, y un flash informativo también para los compañeros que están en la Ujú. sesión. Ya incluso la gente esta que está promoviendo lo del Pejivalle, el cambio del topónimo del distrito y de la villa cabecera, ya eso fue a la comisión de nomenclatura. Sí, pero ahí les dijeron que no. Al parecer, no tengo datos así, porque lo que escuché es que al parecer más bien sí lo aceptaron, porque, pero eso Ah, tiene no que ir a, sabía. a nomenclatura y tiene que ir después Sí. a la asamblea, ¿verdad? Y ellos alegan el asunto del Valle de los Peces y todo eso, pero interesante que esto De usted lo eso dilucide vamos a por hablar acá. de la próxima clase, vamos a hablar de eso. Excelente. Ujú. Sí, pero no, no. Lo que desgraciadamente no hay respaldo documental para Exacto. poder afirmar eso. Sí. Pero a mí me parece más bonito esto que estoy diciendo de saber que la palabra viene desde los cazadores recolectores. Imagínense, es una palabra antiquísima, 8.000 años. Ah, y vamos a ir viendo la evolución de la palabra y va a ver usted que es muy interesante. Incluso los misterios, porque hay una serie de misterios que esta palabra ¿verdad? Nos Y puede ayudar a... una consulta, ¿qué pasa, por ejemplo, con la palabra Pejivalle con J y con doble L, con V y con doble L, perdón? Esa no existe, o sea, no hay ningún topónimo en el país que se llame así. La palabra en español No, no, existe. eso lo vamos a ver también de hoy en 8. El asunto fue que Gallini, un filólogo muy famoso que se llamó Carlo Gallini. Carlo Gallini, en su diccionario, que publica en 1919, explica claramente, dice que lo que hay ahí es una influencia ortográfica, que la gente ya había olvidado durante el siglo XIX, se había olvidado, porque la ortografía con V aparece en el siglo XIX. Antes del siglo XIX no hay ortografía con V, mientras que la ortografía con B la tenemos desde 1540, ¿verdad? Es decir, o sea, tenemos 300 años antes ya tenemos ortografía con B, mientras que la ortografía con V aparece en el siglo XIX. Y Gallini hace un estudio ahí de los documentos y él ahí dice que eso es una interferencia ortográfica. Nada, es decir, vamos a proyectar aquí el diccionario Gallini, el original de 1919, y vamos a leer lo que dice Gallini y lo vamos a comentar cuando veamos la parte documental. Y ahí Gallini claramente explica que eso tiene que ver con una interferencia de la palabra valle, pero no yo creo que lo que pasó fue que malinterpretaron las palabras de Carlo Gallini. Gallini en ningún momento dice
que esa palabra provenga de valle. Dice que hay una interferencia ortográfica de esa palabra y que eso es lo que originó las ortografías que aparecen en el siglo XIX, pero que son muy posteriores a la ortografía con B. Ok, ok. Y Pero otra que cosa, conste que yo no me quiero pelear con nadie. Es lo último que quiero no, decir, yo no me quiero pelear. no, excelente. Y una pregunta, el ¿Ah? estudio que ellos hacen no está un tanto sesgado en este aspecto. Usted se está yendo 8.000 años atrás y está haciendo un estudio muy completo. Ellos se están basando en un momento histórico, porque alegan que la palabra proviene del término de los españoles. Pero si ya existía, entonces no, están dejando de lado la parte indígena y la parte histórica, filológica, ¿no? Sí, tenemos que irnos al puro origen para luego ver cómo fue que se nombró. Pero ya eso sería en la última clase, cuando veamos cómo le pusieron nombre al río, ¿verdad? Ok. Pero vamos a probar que ese nombre, ese río es antiguo. Yo digo que no tiene menos de 1000 años. No tiene, ese río se llama Peivalle desde por lo menos hace 1000 años. Pero eso lo vamos a hacer en la última clase. Sí. Como yo dije al inicio, digamos, no, si lo quieren escribir como quieran escribirlo, la ortografía es una convención. La gente se pone de acuerdo y lo escribe de una determinada manera, pero no vamos a ponernos a pelear por eso. Pero otra cosa muy aparte de la ciencia y otra cosa muy aparte de la lingüística que nos ofrece, digamos, una versión y que esa es la versión que, bueno, está respaldada a través de nuestros métodos, ¿verdad? Y desgraciadamente es la que es. Ni yo la puedo cambiar, ni ningún otro colega que esté aquí, ¿verdad? Va a poder cambiarla. Yo sé que algunos colegas van a ver lo que estoy diciendo y probablemente lo, lo puedan respaldar. Bueno, no sé si hay algo más, si no voy a parar aquí.